¿Qué tal a todos, chicos? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Carlos Seda y soy uno de los organizadores de este gran evento. Hoy es el segundo día de Global AI on Tour, un evento organizado por nosotros, los Microsoft Student Partner, desde la ciudad de Monterrey, en México, y abierto para toda Latinoamérica. En unos momentos vamos a estar compartiendo los hashtags para que puedan compartir sus experiencias en sus redes sociales. Bueno, para no hacer tan largo esto, nos encantaría, Israel, si pudieras comenzar dando una pequeña presentación sobre ti. Ok, bueno, pues soy Israel Meléndez, trabajo en Alestra, Axtel y pues básicamente estoy en el departamento de innovación tecnológica, específicamente en la parte de ciencia de datos, que le dicen, pero pues estamos haciendo puros proyectos de visión computacional ahorita, actualmente. Entonces, pues les presento como una pequeña, intro a lo que estoy usando actualmente en el trabajo para desarrollar diferentes sistemas de prototipos de visión computacional que le pueden servir a distintas industrias, ya sean manufactureras, este, de retail, etcétera, etcétera. Entonces básicamente pues soy de los que trabajan ahí, son dos personas de científicos de datos que trabajan con redes neuronales. Entonces pues, les quería platicar un poquito acerca de ellas y cómo funcionaba. Excelente. Pues yo creo que podemos comenzar. Ok, pues, bueno, empecemos. Ahí está una imagen de una neuroncita. Vamos a ver un poquito los contenidos, vamos a ver antecedentes, implementaciones desde cero y las implementaciones en clasificaciones de imágenes específicamente. Vamos a irnos un poquito más en la terminología. La rama más grande que hay de la inteligencia artificial es la misma inteligencia artificial. O sea, hace todo lo que podemos hacer que algo que no sea un humano se comporte y haga y tome decisiones como humanos, le decimos inteligencia artificial, y todo esto tiene proposiciones lógicas hasta algoritmos hechos a mano, etcétera, etcétera. Uno de los casos más reconocidos es el de IBM, de Deep Blue, en 1990, que se hizo un algoritmo a mano para poder ver cuáles movimientos eran los más precisos, y poder ver cuál jugada era la más probable a ganar, ¿no? Ahí les dejo un DOI después que puedan checar. Y después de la rama de la inteligencia artificial hay una rama, una subrama dentro que es el machine learning. El machine learning básicamente pues ha agarrado mucho hype últimamente, y básicamente son los algoritmos que tú les das información y te los clasifica de cierta manera, como por ejemplo pueden ser algunos algoritmos de buscadores en la web, como de Google, recomendaciones, etcétera. Y una rama más específica del machine learning es el deep learning, que básicamente está basada en redes neuronales, que ahorita vamos a ver un poquito más de ella, y pues sirven para muchos tasks, específicamente pues clasificación de imágenes, reconocimiento facial, todo lo que es visión computacional. Las redes neuronales son muy buenas en ello, detección de anomalías, etcétera, etcétera. Entonces, aquí adentro nos vamos a enfocar en el deep learning. Básicamente, las redes neuronales son descritas desde 1940, no es algo nuevo, lleva muchos años, y las descripciones más básicas de sus operaciones fueron descritas desde los 60. Y hubo una época, pues, después de esta publicación del libro 1969, que daba lugar a que el deep learning se dejara a un lado en los 70s y una parte de los 80s, y se enfocaron otros tipos de ramas de investigación. Entonces se volvió a retomar y se tomó con más intensidad. Específicamente había muchas limitaciones en las partes de los teoremas matemáticos que te permiten saber
qué exactamente son las limitaciones de estos objetos que les vamos a llamar perceptrones, que van a ser las neuronas más sencillas. Ahorita vamos a ir más adelante con eso. Entonces, si nosotros vemos una neurona biológica, tiene muchas partes y son existen muchos diferentes tipos de neuronas en el cuerpo. Están las neuronas motrices, están las neuronas cerebrales, etcétera, etcétera. Pero en general, pues así más o menos se ven. Y aquí en esta parte están las dendritas, que básicamente son receptores de impulsos eléctricos, que son como entradas y hay una salida. Acá en la parte donde empieza la parte larga de la neurona, que se llama el axón, y básicamente es la salida. Entonces, para nosotros poder modelar una neurona de una manera muy sencilla y matemática, simplificada, nosotros vamos a hacer algo así. Vamos a tener entradas y vamos a tener salidas. Aquí pues nada más hacer un pequeño video que no se está cargando, pero de cómo se muestran las señales eléctricas esparciéndose y de neurona a neurona. Entonces, esto lo voy a dejar un poquito al lado. Entonces, el perceptrón, ¿qué es? Es el modelo matemático de la neurona más simplificado. Empezó con entradas binarias, o sea, esta flechita puede ser 1, 0, 1, 0, 1, 0 y la salida es 1 o 0. Está basada pues, ligeramente en funcionamiento de las neuronas en los seres humanos. Claro, los seres humanos tenemos más de 100 billones de neuronas cerebrales y están conectadas de una manera muy compleja. Entonces, esta es una manera de sobresimplificarlo. Entonces, inicialmente x1, x2 y x3 pueden ser cualquier número del -1 al 1, por así decirlo. Y después del modelo binario vino este otro modelo donde nosotros le consideramos tomar ponderaciones a cada una de estas entradas y después sumamos estas ponderaciones con las entradas, o sea, x1 por w1 más x2 por w2 más x3 por w3. Y le vamos a llamar que es un feature característico. Y pues técnicamente podemos tener n cantidad de inputs, entonces podemos tener un producto punto muy grande. Pero ¿a qué voy con todo esto? Esto sigue siendo el modelo más base matemático del perceptrón. Después de que se suman todas, vamos a decir que la suma de todos estos inputs con sus pesos respectivos es z. Vamos a ponerla a través de una función. Vamos a pasar a poner una función. Esta función la vamos a llamar función de activación. Entonces pasamos esta z por la función de activación. Y vamos a suponer que z nos da 20. Sumamos todos los x1 por w1, así sucesivamente, y nos da 20. Y vamos a definir un umbral n igual a 30. Entonces, si el 20 no es igual o mayor a n igual a 30, la salida va a ser binaria, va a ser 0. Y si z fuera mayor a 30, pues la salida va a ser 1. Entonces, básicamente el modelo de este perceptrón, de la neurona, es que las señales eléctricas llegan de las dendritas y tienen que sobrepasar cierta intensidad de señal de tal manera de que va a pasar esa siguiente señal o no va a pasar esa siguiente señal a la siguiente neurona. Entonces, básicamente esta función de si pasa a través de un umbral o no es una función Heaviside o tipo escalón. Y pues básicamente nos va a estar diciendo si pasa o no pasa la señal. Entonces ya está el modelo, pero ¿cómo aprendemos o cómo hacemos el proceso de aprendizaje con esta neurona? Está muy simple, ¿no? Ok, vamos a suponer que el primer input, x1, w1, x1 va a ser la letra B es un numerito también, y la w1 fuera a ser un 1. Entonces aquí tenemos dos inputs técnicamente.
Y este B es el B de bias, que les vamos a decir que es el sesgo. Es únicamente para poder modificar algunas propiedades por ahí. Entonces, si nos damos cuenta, este Z ahora va a tener la forma de una recta, como de la forma y igual a mx más b, si lo escribimos de esta manera. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que está haciendo el perceptrón? Pues técnicamente lo podemos ver presentado algo así como un árbol de decisiones, donde cada uno de los inputs está ponderado. Por ejemplo, si X1 es el input de que yo quiero salir con mi novia y X2 es el input de que yo quiero quedarme en mi casa y son inputs binarios, pues entonces yo no voy a querer salir con mi novia y yo quiero quedarme en mi casa, entonces X1 va a ser 0, X2 va a ser 1. Pero el peso, o sea, cuántas ganas tengo de salir con mi novia, en verdad son 10, aunque no lo vaya a hacer. Y el peso W2 es cuántas ganas tengo de quedarme en mi casa, por las verdad no tengo muchas ganas de quedarme en mi casa. Entonces este Z nos va a dar, por ejemplo, un 0.2 y nosotros definimos aleatoriamente pues, un umbral 4, entonces la señal no va a pasar porque 0.2 es menor que 4, ¿no? ¿Qué podemos ver? Esta recta, si la representamos como función de los inputs, X1 y el bias, ¿ve? Podemos ver que es una recta y básicamente este modelo del perceptrón nos va a decir que si esa función de activación, la función paso, nos va a distinguir si vamos a estar escogiendo una categoría o la otra categoría. Entonces, si yo le doy una información y va a poder graficar esta recta, vamos a poder clasificar con este solo perceptrón, podemos clasificar modelos de datos, en este caso de 2 dimensiones, para que se vea más simple de ver. Este plano de separación vamos a poder ver que se llama el hiperplano si nos extendemos a más dimensiones. Podemos separar información linealmente separable, se le dice. Entonces, podemos checar esto exactamente con este modelito de juego. Este modelito de juego lo que hace es que nos lleva a playground.tensorflow.org y básicamente voy a cambiar aquí. Nada más como manera de simple de prueba, ahorita vamos a ver más las demás cosas. Vamos a ver que si nosotros tenemos información de prueba, aquí se ve claramente separable, la parte amarilla y la parte azul, y tengo una sola neurona, son perceptrón, y yo tengo pues ciertos pesos aquí de entrada y de salida, y yo pongo a correr el proceso de aprendizaje que aún no hemos visto. Vamos a ver que tiende a hacer una separación de estos con 2 entradas, X1 y X2. Podemos decir que X1 es B y X2 es X1. Podemos encontrar pues que hay convergencia en el modelo y que esta serie de datos linealmente separables se pueden hacer. ¿Qué clase de datos no se pueden separar con una sola neurona y por eso fue criticada, etcétera? Este caso se llama XOR y básicamente, como se podría ver, este perceptrón, modelo de perceptrón o de la neurona, es básicamente una compuerta lógica. Podemos obtener compuertas lógicas AND, OR, NAND, etc. Entonces podemos construir técnicamente una máquina universal, ¿no? Eso está interesante, pero ¿qué problemas no podemos atacar con una sola neurona? No podemos atacar problemas de clasificación cuando no son linealmente separables. O sea, aquí necesitamos mínimo 2 líneas o 2 hiperplanos para poder separar esta información, ¿no? Entonces aquí es cuando nuestra neurona pues no funciona.
Ay, bueno, a ver, espérenme. Ok. Ustedes me dicen si voy un poco muy rápido o si voy muy lento. Entonces, pues según yo, esta presentación era para nivel principiantes y personas que ya tenían un poco de información acerca de lo que eran estas redes neuronales. Déjenme paso hasta... Ok. ¿Qué problemas podemos resolver con esta una sola neurona? Pues podemos resolver problemas linealmente separables, ya sabemos eso. Pero, y ahora que siempre tenemos que asignar a mano este umbral, por ejemplo, esta función n que les había, bueno, variable n que les había puesto antes. Entonces, vamos a mejorar este modelo, es una sola neurona. ¿Cómo podemos mejorarlo? Pues podemos usar más neuronas. Vamos a meter ahora el concepto de perceptrón de múltiples capas. ¿Esto qué es? Ahora es que en vez de una sola neurona podemos tener dos neuronas y vamos a tener más inputs y vamos a tener más ponderaciones. Esto ya se le puede conocer como una red neuronal artificial, porque básicamente es más de una sola neurona, o perceptrón en ese caso. Entonces, si se acuerdan, el perceptrón pues usaba la función Heaviside o la función escalón. Uno si tenía la salida binaria, 1 si es mayor a n o 0 si es menor a n. En este caso vamos a usar otro tipo de funciones. Entonces, en el aprendizaje, aquí sí, ya cuando hay más de una neurona, técnicamente hay un aprendizaje que se puede dar. Nos imaginamos que tenemos, por ejemplo, aquí en la parte de la derecha tenemos 3 neuronas y cada uno tiene su input, x1, x2 y x3. Y, por ejemplo, agarramos cierto peso, vamos a agarrar de la primera neurona. Agarramos el peso y lo cambiamos ligeramente, sumamos un delta omega, bueno, un delta W del peso. Entonces, esto va a hacer que se repercuta un cambio en el output de la neurona que sigue, de la última capa. Ok, entonces, ¿para qué es esto? Si nosotros podemos ver reflejado el cambio en un peso, o sea, nosotros cambiamos la ponderación de un input, la salida se tiene que ver directamente reflejado. Si nosotros definimos una función de error, por ejemplo, el valor esperado es una y y el output que nosotros obtenemos es una f de z, como habíamos visto anteriormente, y la restamos. Ahí se me olvidó un cuadrado para que sea la función de error cuadrada. Pues nosotros vamos a poder obtener un error y vamos a decir, bueno, este error va a ir cambiando conforme yo vaya cambiando los pesos. Ok. Entonces, ¿cómo funciona el proceso de aprendizaje? Básicamente yo voy a tener varios inputs y esos inputs van a estar ya previamente categorizados. O sea, si yo ya sé cuál es la función y del esperado, yo ya sé que se supone que debe de salir. ¿Por qué? Porque estos valores
ya los tengo. Me voy a ir más adelante porque tengo un ejemplo más sencillo de seguir. Pero básicamente es, si yo tengo un peso y lo cambio, le sumo, lo muevo, voy a tener un error distinto. Entonces es lo que quería que vieran. El proceso de aprendizaje, por ejemplo, supongamos que tenemos una imagen del número 9 y accidentalmente, bueno, nuestra red neuronal sencilla la clasifica como un 8 en vez de un 9. Pues nosotros vamos a decir, bueno, voy a cambiar los pesos y los bayas, que técnicamente es un peso. Voy a cambiar estos pesos de tal manera que se asimile lo más cercano a que el output me dé 9 en vez de 8. Ahí se ve una clasificación binaria. De esta manera, si yo le puedo decir cómo cambiar estos pesos de tal manera de que se acerque en vez del 8 al 9, esta red puede aprender. Entonces me voy a ir un poquito más específico a eso. ¿Cómo podemos mejorar este nuevo modelo de las neuronas? Vamos a, en vez de la función paso, que básicamente es un muy brusco, una discontinuidad muy brusca, vamos a usar esta otra función muy convenientemente más adelante. Vamos a ver por qué. Una, porque es continua y es diferenciable y no necesariamente es 0 o 1 binaria la salida, ya que el input no necesariamente tiene que ser 0 o 1, pueden ser 0.5, 0.2, 0.3, hasta números negativos, igualmente los pesos. Entonces esta representación, la función de activación de la neurona, la función sigmoid, pues es un poquito mejor para poder tener, en vez de inputs binarios 0 o 1, inputs decimales negativos, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito más del proceso de aprendizaje. Este algoritmo, el más sencillo, se llama el algoritmo de backpropagation. Entonces vamos a ver un poquito acerca de esto. De ejemplo, tenemos esto. A ver. Okay. Vamos a tener básicamente algo así, por ejemplo. Vamos a tener dos inputs, en este caso en esta red, es un ejemplo, y uno es el input .05 y 2 es el input .10. A cada una de las conexiones de las rectas aquí de las líneas representa un peso. Entonces W1 es .15, W2 es .20, es la ponderación que le doy a cada una de estas señales de entrada. Y así hay otra capa de otras dos neuronas de salida. Entonces hay dos capas de entrada, dos capas escondidas, les decimos, porque están en el medio, y una capa de output o de salida. Entonces, yo tengo cierta entrada, .05 y .10, y yo sé que la salida que yo quiero es .01 y .99, ¿no? Todos estos pesos están inicializados al azar, o sea, no son números que yo, son números que yo quise darle, no son números preestablecidos. Y también, pues, los bayas son como si fueran otros pesos. Entonces, ¿cómo funciona este proceso de aprendizaje? A grandes rasgos. Yo voy a ir calculando la entrada por el peso más la entrada por el otro peso, por ejemplo. I1 por W1 me va a dar un input a la neurona H1. Y también otro input a la neurona H1 es el .25 del peso W3. Entonces, el primer input lo multiplico por el primer peso, .05 por .15, más .10, el segundo input, por el tercer peso, .25. Esos dos eran mi Z, si mal no se acuerdan, y luego la Z la pasamos por la función de activación.
La función de activación ya no nos va a dar 0 y 1, nos va a dar un número entre -1 y 1. Entonces, depende cómo definan su función de activación, ¿no? En este caso era nuestra sigmoid. Y así también, si multiplicamos I1, el input I1, 0.05 por 0.2, que es el W2, y le sumamos 0.10 por 0.30, que es el input 2 por el peso 4, pues ese va a ser nuestro Z característico que va a entrar adentro de la neurona H2. Y así nos podemos ir sucesivamente calculando pues todas las multiplicaciones, sumas y después la evaluación de la función. Y así sucesivamente hasta obtener nosotros un resultado para el output 1 y el output 2, que no son 0.01 ni 0.99, más bien queremos que sean estos dos valores, 0.01 y 0.99. Entonces, vamos a calcular al final de que nosotros ya obtuvimos todas las multiplicaciones y las evaluaciones, ya obtuvimos un output, una función de output y una función de output 1 y output 2. Estas son las respectivas operaciones. Me va a salir 0.275 en el output de arriba y 0.023 en el output de abajo. Ya teniendo esto, yo puedo calcular el error. ¿Cómo calculo el error? Calculo el error de la neurona del output 1, es el valor que yo quería, el esperado, que es 0.01, menos el que me salió, 0.0275. Lo divido entre 2 y al cuadrado, ahí se me olvidó un cuadrado en la fórmula. Y ya obtuve el error del output 1. Y también puedo así, semejantemente, obtener el error del output 2. Entonces, como pueden ver, la función que nos dio de output con estos pesos inicializados al azar, pues no tiene nada que ver con el output que yo quería esperado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a iterar este proceso, vamos a ir cambiando los pesos de tal manera que se obtenga una minimización dentro de esta función de error. Entonces, ok, ¿cómo voy a actualizar los pesos? O sea, ya pasé a través de ello, es un forward pass. Ya pasé, hice todas las multiplicaciones, todas las sumas, todas las evaluaciones y obtuve los dos outputs. ¿Cómo le hago para restablecer un nuevo peso? ¿Cómo le hago para minimizar el error? Entonces, aquí es cómo se van a minimizar los errores. Vamos a decir que, por ejemplo, voy a definir un nuevo peso, W5, que va a ser el peso que ya tenía anteriormente, W5, menos una eta y una parcial derivada ahí extraña. Entonces, antes de que se asusten, pues, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está haciendo ahora la minimización del error total con respecto al peso. O sea, si yo quiero minimizar el error total con respecto a cómo lo está afectando el peso W5, yo tengo que hacerlo de esta manera. ¿Qué es el eta? Pues es el learning rate que básicamente nosotros le damos, es un llamado hiperparámetro que nosotros vamos a darle a la red y puede ser muy grande o muy pequeña, pero valor muy grande o muy pequeño depende pues de qué tan grande es esta derivada del error con respecto al peso que nosotros le estemos dando. Entonces, por ejemplo, si yo quiero minimizar cómo varía el error con respecto al peso, pues en verdad esta derivada es parcial porque, ahí me faltó una parcial en la parte de arriba, porque el error depende de la función de salida de la neurona y la función de salida a su vez depende del feature característico que era el producto punto de los vectores de entrada por los pesos, vectores de pesos. Y a su vez, este Z, que era X1 por W1, etcétera, etcétera, a su vez depende del mismo
peso que nosotros le estemos asignando. Entonces, por regla de la cadena, nosotros podemos partir, pues, derivada parcial del error con respecto al peso en estas tres componentes. Entonces, básicamente, gracias a la función sigmoid, nosotros podemos explícitamente hacer estas derivaciones parciales y nos queda algo más o menos bonito. Entonces, esta parcial, o sea, cómo va a estar dependiendo el error con respecto al peso número 5, es el output de la neurona 0, de la neurona 1, que está a la derecha, hasta arriba, menos, perdón, el esperado menos el output, por el output, por 1 menos el output, por la función de salida del H1. Entonces, esto es, pues no lo tienen que hacer, ¿verdad? O sea, es una regla de la cadena, gracias a la función de activación de sigmoid, pues esto se nos facilita un poquito y ya tenemos un valor nuevo para este pesa. Entonces, no basta suficientemente, no es suficiente con que nosotros podamos tener un nuevo W5, también debemos de tener un nuevo W6, W7, W8, W4, W3, W2, W1, B1, B2. Entonces, hay que hacer este mismo proceso para cada uno de los pesos y actualizarlos. Y para cada uno de los pesos vamos a intentar minimizar el error total con respecto a ese mismo peso. Entonces, esa derivada pues es media compleja porque pues depende de, por ejemplo, depende del peso 1, el peso 2, puede depender del peso 7 y así sucesivamente. Perdón, el peso 7 puede depender del peso 1, el peso 2, el peso 6 puede depender del peso 3, el peso 4 y así sucesivamente, ¿no? Depende de cómo estén conectadas estas neuronas. Entonces, cuando calculamos el error total es un forward pass y cuando calculamos los pesos nuevos es un backwards pass. Entonces, cuando nosotros ya hicimos una iteración total, un epoch se le dice, nosotros ya tenemos el error total calculado y tenemos los pesos nuevos calculados. Entonces, si nosotros calculamos todos los pesos nuevos y volvemos a hacer otro forward pass y ver el error total, el nuevo error total va a disminuir un poquito, va a disminuir por 0.007, pero este es un método iterativo, o sea, nosotros lo podemos correr cuantas veces nosotros querramos con cierto learning rate, 1 por 10 a la menos 3, 1 por 10 a la menos 6, etc. Y pues nosotros podemos ponerle 10,000 iteraciones a tal manera de que el error total sea lo más cercano a 0 y que la red pueda aprender técnicamente, pues como aquí, que el output 1 sea 0.01 y que específicamente el output 2 sea 0.99. Cuando cuando la red ya aprende a hacer esto, el error calculado es mínimo. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está calculando un error y se está minimizando en función a lo que debo de estar obteniendo y lo que ya tengo. Ok, entonces ese es el proceso de aprendizaje, básicamente la neurona de un modelo pues, matemático muy simplificado y muy abstracto porque no significaba nada, ningún input, etcétera, etcétera. Pero básicamente ya saben cómo funcionan estos métodos iterativos que van minimizando el error con respecto a las pesas. Después, pues estas redes, se le llaman, estos modelos de las redes, se les llaman arquitecturas de las redes y sus pesos son los que se van iterando y guardando. Una vez que se guardan los pesos y el modelo, o sea, la arquitectura de cómo está construida la red, o sea, cuáles neuronas van conectadas con cuáles, cuántos números de neuronas hay, etcétera, etcétera, pues ya podemos nosotros ya implementarla para poder intentar predecir un input que nunca antes había visto y que intente predecir su output, ¿no? De todo esto se trata el proceso de aprendizaje, que se pueda clasificar un input desconocido que nunca antes ha visto
como cierta categoría. Entonces, ¿cómo aplicamos esto con imágenes más en específico? Vamos a ver un poquito más rápido porque técnicamente esto es un poquito más complejo y no me quiero ir tan a fondo de ello. Quiero ir a ver más cómo es este mismo algoritmo aplicado. Vamos a ir a las redes neuronales convolucionales. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí los inputs pues son de imágenes y vamos a estar aplicándole ciertas transformaciones a estas imágenes de tal manera que nosotros podamos obtener ciertas características clave de la imagen. Entonces vamos a ir un poquito más de input. Por ejemplo, si tuviéramos una imagen de 32 por 32 píxeles, el número de input sería 1024, 32 por 32, y cada píxel técnicamente en una imagen tiene una intensidad de 0 a 255, que se puede normalizar de 0 a 1, y sería básicamente en escala de grises, y nosotros podemos meter eso dentro de una red que nosotros podamos construir. Ok. Entonces, ¿cómo es este proceso? ¿Cómo es el pipeline de clasificación de imágenes con redes neuronales convolucionales? Es un poquito distinta a la de las redes artificiales que ya vimos. Igualmente vamos a tener pesos aleatoriamente inicializados. Usualmente son cercanos a 0. Vamos a hacer una extracción de features, o sea, ahí es donde viene la parte de la convolución y la parte del pooling. Ahorita vamos a ver más a fondo qué son estas dos cosas, que no las vimos anteriormente. La función de activación, pues más o menos ya saben qué es el que te mapea la función y que nos va a clasificar el output de la neurona. En este caso podemos tener clasificaciones de múltiples clases o binarias, o sea, es perro o es gato, o es una pera, es una manzana, es una naranja, una toronja, etc. Y también vamos a ver, pues también que se puede cambiar la función de error en estas redes neuronales convolucionales. Entonces, ¿qué es una convolución? Me voy a saltar toda la parte matemática que hay de la convolución, pero técnicamente nosotros podemos hacer una convolución cuando hacemos lo que se muestra en el GIF, que básicamente es en el recuadro de 3x3 naranja que se llega a ver, es 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y se queda invariante, son los numeritos rojos en la parte que se ven barriendo la matriz verde. Entonces, si supiéramos que en nuestra imagen, pues, que es una matriz de números, la va barriendo de uno en uno este otro recuadrito, y se van haciendo las multiplicaciones de cada uno, de cuadro por cuadro, y se van sumando, vamos obteniendo los numeritos que se ven ahí que dice convolved feature. Entonces vamos obteniendo el 4, el 3, el 4, el 2, el 4, el 3, el 2, el 3 y el 4. Entonces a la matriz naranja le vamos a llamar kernel, y el convolved feature va a ser la imagen que pasa después de la convolución. El proceso de la convolución básicamente va a ser el proceso de obtener esta matriz a la derecha, el convolved feature. ¿Para qué hacemos esto? Pues existen varios kernels que básicamente nos van a permitir llegar a detectar ciertas cosas dentro de imágenes. Por ejemplo, una imagen de un carro, podemos llegar a percibir los bordes, o en caras podemos llegar a percibir los diferentes fondos grises debajo de los ojos, de los pómulos característicos de una cara de un ser humano, y podemos extraer esa información. El pooling, ¿qué es? El pooling usualmente se hace después de hacer la convolución. Suponemos, hay dos tipos de pooling, principalmente es el max pooling, que obtiene los máximos, y el average pooling, que básicamente obtiene los promedios. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Que si yo tuviera, por ejemplo, la matriz que ven en la parte de la izquierda y yo le hago un max pooling, pues básicamente voy a estar obteniendo una reducción de esta matriz, y voy a estar considerando nada más los números más grandes de cada una de estos componentes. Entonces, si yo tuviera un filtro de 2x2,
Y el stride 2, o sea, hace que se va a estar moviendo en vez de como en el GIF anterior que se movía uno por uno, de izquierda a derecha, se va a estar moviendo de 2 por 2. Pues entonces van a haber 4 pasadas sobre esta matriz y el número más grande es 6 de la parte izquierda superior, la parte roja, entonces solamente agarra el 6. El número más grande en la parte verde es 8, entonces agarra el 8 y así sucesivamente, ¿no? Entonces hay una reducción de dimensiones cuando se hace el max pooling y básicamente te agarra los features máximos o más importantes de la convolución que se hizo. Entonces, todos estos son parámetros que nosotros podemos cambiar. O sea, nosotros podemos cambiar el número de layers, así como nosotros podemos cambiar el número de capas de neuronas que podamos estar teniendo. Esto es lo que lo hace Deep Learning, que no solo tenemos 2 neuronas o 3 neuronas, tenemos 3 o 4 capas de neuronas. En este ejemplo se ve un poquito mejor cómo es que se hace con una imagen. En este caso, pues es una imagen RGB, entonces se ven una matriz de tanto de alto por tanto de ancho por los 3 canales RGB. Se hace la convolución. Al mismo tiempo que se hace la convolución, usualmente se usa al mismo tiempo la función de activación, o sea, se saca el output. De esta nueva matriz que se tiene, se hace el pooling, se hace la reducción de dimensiones y ahí acaba una capa. Nosotros empezamos otra capa, hacemos otra convolución, aplicamos la función de activación al mismo tiempo y hacemos otro pooling. Y así sucesivamente nosotros podemos obtener una matriz de muchos valores de features específicos en la imagen. Por ejemplo, si usamos nosotros un kernel para detectar bordes, hay específicos para detectar bordes, nosotros podemos técnicamente delinear donde hay contrastes de color dentro de la figura y todos esos numeritos van guardados en la última capa. Usualmente lo que se hace ya en la última capa es un flatten, que básicamente es, si yo tengo un tensor, o sea, o una matriz de 2 por 2 por 2 por 2, lo que hace es que las pone todas en una sola columna. Entonces ya no va a ser una matriz de 2 por 2 por 2 por 2, sino va a ser una sola columna de 2 por 2 por 2 por 2, o sea, de 16, una sola columna de 16. Y ya después de que nosotros ya pasamos todo este proceso de convoluciones y de outputs, aquí es donde se hace el gradient descent, o sea, hace el forward propagation y backward propagation. Nosotros ya aprendimos cuáles son los rasgos característicos de ciertas imágenes que nosotros le vayamos a estar metiendo al modelo. Entonces, si nosotros le metemos muchos carros, pues van a aprender técnicamente qué es un carro. Y le damos muchas imágenes que no son carros, pues va a saber predecirnos cuáles no son esos carros. Entonces, todas estas arquitecturas son muy específicas a lo que uno quiere lograr técnicamente. Entonces, hay una variedad enorme, tremenda, miles de millones de arquitecturas con posibles, ¿no? Una combinatoria, pues, muy grande. Aquí finalmente lo que se hace después del flatten para poder hacer la clasificación es que se usa cierta función de activación que no vimos, que se llama softmax, pero básicamente aquí hay otra pequeña red. Después de la red del aprendizaje de la convolución, hay otra red de clasificación, ¿no? Como la que ya habíamos visto. Entonces se llega a aprender un poquito, se llega a percibir un poquito mejor el de la clasificación. Bueno, entonces, quería ponerles otro dataset, pero como no se iba a poder bien hacer esto del taller, iba a ser más como plática, pues, vamos a usar este dataset que es muy conocido. Son 60,000 imágenes de entrenamiento, 10,000 imágenes de prueba y son imágenes de 28 por 28 por 1, o sea, están en escalas de grises, 28 por 28 píxeles. Y básicamente esto es el dataset, o sea, son números del 0 al 9 escritos a mano de chicos de preparatoria que se recaudó este dataset, se procesó, por eso el fondo está muy bien aislado del número. Pero como pueden ver, pues hay muchos rasgos o características, por ejemplo,
de los 7 que se podrían confundir tal vez con un 1. Todos son muy distintos y cada una de las personas que los escribió pues tiene su tipografía y todos escriben números distintos. Entonces, ¿cómo podemos hacer que aprenda la máquina con 60,000 ejemplos de poder saber correctamente algún ejemplo que jamás ha visto o una letra diferente? Por ejemplo, aquí el 4 se escribe de manera distinta en 2 ocasiones. No sabemos cuántas veces se vaya a estar repitiendo eso. Entonces eso va a ser un factor de cuántas veces tenemos la información parecida para que la máquina pueda aprender esto. Entonces, técnicamente, si me mandan un correo, pues yo les puedo mandar este código, pero pues igualmente es sencillo de percibir. Usualmente lo primero que se hace es, bueno, usamos la librería de TensorFlow, que básicamente nos va a ayudar a hacer muchas operaciones de las redes neuronales. Cargamos el dataset, ya está cargado previamente en TensorFlow, entonces es muy sencillo de cargarlo. Lo que yo hago en mi trabajo es, hacemos nuestro propio dataset y lo cargamos manualmente, no tenemos esta facilidad. Lo partimos en un set X de entrenamiento, que son todos los inputs, y un Y, que son todos los labels. O sea, se va a decir, este es el número 0, este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5, etcétera, etcétera. Y lo partimos en training test y test set. Entonces, básicamente, vamos a hacer que todas las imágenes estamos seguros de que sean de 28 por 28 por 1, que sean flotantes 32. Normalizamos los píxeles en vez de 255. Queremos que sea el máximo 1. Entonces, si los podemos normalizar, los valores de los píxeles, de las intensidades. Solo es para facilitar el manejo de las convoluciones, de la información y todo eso cuando pase por las redes. Entonces podemos ver el número de imágenes en el training set y en el test set, que pues son 60,000 y 10,000 respectivamente. Entonces aquí, gracias a un API de alto nivel, Keras, básicamente nos va a permitir poder crear redes neuronales de una manera muy sencilla, sin tener que estar programando todas las derivadas a mano, etcétera, etcétera, y les vamos a tener que dar muy pocos parámetros. Claro que les sirve saber exactamente cómo se hace cada uno de los procesos que van a aplicar antes de usar un API de alto nivel como es Keras. Pueden usar TensorFlow solamente, pero esto es más sencillo de visualizar. Entonces hacemos un modelo secuencial, o sea, primero va este layer y luego el de segundo layer, luego el tercero, cuarto, quinto y sexto. Aplica una convolución, un filtro, número de filtros van a ser 28 filtros, ese es el primer argumento. El tamaño del kernel es la matriz que va a estar barriendo. El segundo es el max pooling, qué tamaño va a ser la matriz, va a ser de 2 por 2, la que haga el max pooling. El flatten va a ser exactamente eso. Si yo tengo una matriz de 2 por 2, pues ahora va a ser una sola columna de 4 elementos. El dense básicamente va a ser cuando nosotros apliquemos la función de activación. En este caso, esta función de activación es la de ReLU. Esta capa es ya como las neuronas, están fully connected layers, es como una neurona que tiene un output hacia cada una de las otras neuronas. Y un dropout que básicamente va a ser que aleatoriamente nosotros vamos a hacer alguno de los pesos ceros cada vez. En este caso es el 20%. Va a ser aleatoriamente pesos igual a 0. Esto ayuda en cuando tenemos mucha información, ayuda a poder que no se traben ahí los pesos y que haya convergencia por ahí. Eso no lo vimos aquí, ¿verdad? Y luego al final pues queda una última layer que se activa con softmax, otra función de activación que no vimos. Básicamente nos va a decir el 10 es pues del número de clases, del 0 al 9 que teníamos, y nos va a determinar qué tan probable es que sea un 0
un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 8, un 9, la imagen que nosotros estamos pasando a través de ahí. Entonces, también necesitamos escoger un optimizador. Un optimizador básicamente va a ser el algoritmo que nosotros vayamos a estar usando para el entrenamiento. Nosotros solo vimos el gradient descent, entonces vamos a poner stochastic gradient descent. Hay muchos más que no discutimos. Y la función de pérdida va a ser una que se llama sparse cross entropy. La función de pérdida básicamente es la función de error que nosotros estamos obteniendo. ¿Y qué queremos? Queremos el accuracy, también es una métrica que no vimos cómo se representa, pero tiene que ver con categorizaciones de falsos verdaderos, falsos positivos, falsos negativos, falsos positivos, verdaderos positivos, verdaderos negativos. Y al final nada más hacemos que corra todo el modelo iterativamente, especificando cuáles imágenes eran las del training set y cuáles eran sus etiquetas respectivas. Epochs, pues ya recordamos que era una pasada adelante y un epoch era cuando reiterábamos todos los pesos, los renuevábamos, y ya para evaluar la información que nunca ha visto anteriormente, pues le ponemos X test y Y test y básicamente nos da una evaluación de, en la primera categoría se puede ver el loss, o sea, el error que se minimizó después de 10 épocas, y a la derecha podemos ver el accuracy. Entonces, tiene 98% de accuracy y el error, pues el error no es un porcentaje. El accuracy técnicamente sí. Entonces, pudimos hacer que con 60,000 imágenes de entrenamiento nuestro modelo pudiera aprender a categorizar correctamente aproximadamente el 98% de las veces. Entonces, con esto está una aplicación de visión computacional que es poder reconocer números o letras de una imagen y automáticamente que el programa te las dé, ¿no? Entonces lo único que se da es la arquitectura de la red y los pesos ya al final del entrenamiento. Yo paso cualquier imagen que yo quiera y técnicamente me debe de poder categorizar bien cuál es la categoría que estoy dando. Y si quieren un poquito más de recursos, porque eso estuvo como que muy rápido, están estos 4 libros que los recomiendo. Son más para personas que tienen experiencia programando en Python o con TensorFlow, etc. Y están bastante amigables, ¿no? Por mi parte, creo que ya sería todo. No sé si tengan preguntas por ahí o algo en lo que les pueda ayudar. Perfecto. Israel, ¿te parece si hacemos una sesión de preguntas y respuestas? Sí, claro. Vale. Bueno, pues a todos aquellos que se encuentran en la sesión, los invito a que si tienen alguna pregunta o duda, la coloquen en los comentarios, o si prefieren, pueden activar su micrófono. Siéntanse libres de preguntarle a Israel. Oh, no había visto el chat. A ver. Buenas noches, Israel. Te habla José Serpa desde Caracas, Venezuela. Ante todo, gracias por compartir tu conocimiento con esta comunidad que, bueno, estamos asistiendo a aprender un poco más, ¿no? Y quienes queremos incursionar en esto, pero sobre todo el área de Data Science, Machine Learning y, bueno, un poco más profundo la parte de Deep Learning. Mi pregunta es, por lo menos, en mi persona, soy desarrollador, no Python, ¿ok? He estado leyendo un poco, sé que existe Pandas, Keras, TensorFlow, son muchas las librerías y cada una cumple una función. Para quienes están iniciando, ¿qué recomendaciones darías tú? Ciertamente dicen que deben saber de estadística, matemática, programación. Son una serie de factores que se tienen que cumplir para iniciar o dar estos primeros pasos, ¿no? Pero desde tu punto de vista, ¿qué me recomendarías para iniciar en esto, no? Ciertamente
a futuro mi aspiración es presentar el examen TP100 de Azure Data Science. Ok, entonces bueno, más que la tecnología en la nube, también tengo que tener ese background en inteligencia, perdón, en ciencia de datos. Pues yo empezaría, hay un libro, si quieres empezar con ciencia de datos, porque usualmente el deep learning no es tanto de ciencia de datos. Si quieres empezar con ciencia de datos, hay un libro que regala Microsoft, creo que se llama Principles of Data Science, creo que es de la editorial Planck, y está muy sencillo, básicamente te agarra de la mano y te enseña todo lo que es probabilidad, estadística inferencial, este, probabilidad bayesiana. Y ya si te querías ir un poquito más avanzado, yo recomendaría empezar con todo lo que es el machine learning, con algunas técnicas de machine learning. Y una vez que ya tengas algunas técnicas de machine learning, pues empezar con estos modelitos de redes neuronales sencillas, ¿no? Y eso sería mi recomendación si quieres hacer deep learning. Para deep learning hay cosas muy específicas que se pueden hacer, pero también en mi caso yo lo uso más para visión computacional, entonces depende de lo que quieras desarrollar o así, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Yo, bueno, de momento me aboco a buscar el libro y, bueno, doy continuidad a estos estudios. Nuevamente, gracias por por tu presentación, por el tiempo que has invertido para compartir tus conocimientos. Esto para, bueno, por lo menos para mi persona vale mucho. Gracias. Ok. Bien, Israel, por ahí tenemos otras preguntas en los comentarios. Nos pregunta David Castellanos, ¿la iteración va hasta que se cumpla el resultado esperado o hay que definir el número de iteraciones previamente? Ok, esa sí la definimos nosotros. Entonces, nosotros podemos decir cuántas iteraciones cuántas veces pueden renovarse los pesos, ¿no? Entonces, así la podemos definir. Nosotros, ¿en base a qué la podemos definir? La podemos definir en base a la función de error que nosotros estemos calculando y el número de imágenes que nosotros vamos a estar procesando y la complejidad de las imágenes y la arquitectura de la red. Entonces, si son muchas operaciones que se están haciendo, muchas funciones de activación complejas, usualmente quieres muchas más epochs. Si es una red muy sencilla como esta, pues con 100, 200 epochs ya se tiene, ¿no? Entonces es muy dependiente de tu información que le estés alimentando al sistema. Bien, Sebastián nos pregunta, ¿por qué el resultado esperado no es exacto en el entrenamiento de una red neuronal? No es exacto, o sea, no es 100%. Ok, básicamente esto es porque la función de error no se puede minimizar, depende de todos estos hiperparámetros que yo le ponga. Por ejemplo, si el learning rate lo hago más pequeño, pues puede ser que estas derivadas que esté haciendo las haga más pequeñas y vaya encontrando un mínimo más global en vez de uno local. Pero influye dentro de la complejidad de las neuronas que nosotros tengamos, el porcentaje de accuracy que nosotros podemos esperar. O sea, por ejemplo, si tenemos una red muy profunda para algo muy sencillo, usualmente la accuracy es medio bajo. Y si nosotros usamos una serie de imágenes muy complejas con una red de arquitectura muy simple, pues nosotros vamos a tener también, por ejemplo, un resultado de accuracy bajo, pero lo que se quiere hacer es nada más minimizar estas estas funciones de error, ¿no? Y a veces pues el 98-99% es de lo más alto que nosotros podemos conseguir, ¿no? ¿Cuál era el nombre del libro? Estoy viendo aquí. ¿Cuál libro, Iván? Ah, ya, ahí está. Sí, este es el de Azure Principles of Data Science. ¿Cuáles son las ventajas de TensorFlow sobre otros? Sobre Keras, por ejemplo, y sobre PyTorch es que
Específicamente puedes hacer, es más low level que el Keras, entonces tú puedes hacer una arquitectura de red, por ejemplo, circular, no quieres que sea como que lineal o completamente conectado, o quieres que sea un octágono, quieres que se infle y luego se vuelva a contraer y luego se vuelva a inflar la red. Puedes hacer muchas más cosas, obviamente, pero con mucho más código. Y esa es la ventaja de TensorFlow sobre lo que yo le veo, que es más personalizado el código. El de Keras es más como un playground de redes neuronales, ¿no? Cerca de Facial Landmark Detection, ¿alguna vez has realizado alguna solución que la implique? Es algo muy complicado. No, de hecho hay mucha información en la red sobre Facial Landmark Detection. Creo que Intel tiene un kit que se llama OpenVINO, que básicamente tiene varios modelos, tiene un zoo de modelos, o sea, varios modelos de red arquitectónicas preprogramadas en sus soluciones. Y creo que tienen uno de Facial Landmark Detection para que nada más como que lo corran el código. Pero hay mucha información en el internet acerca de hash cascaders, clasificadores de SVM. De redes neuronales nunca me ha tocado usar nada de facial landmark detection, solo de clasificación de imágenes de múltiples categorías este, o categorías binarias, ¿no? Una vez que la máquina ha aprendido, por lo general, este aprendizaje, ¿dónde es almacenado? Es almacenado en el modelo de la red y los pesos. Entonces, los pesos se guardan en un archivo. Se pueden guardar juntos los pesos y la red, o se pueden guardar por separado. Y se guardan pues en donde tú quieras, en la nube, en un archivo local. Y usualmente estos modelos se pueden pasar a diferentes, se pueden pasar a, no sé, a diferentes frameworks de trabajo como Onyx, no sé si el Café Model también. ¿Qué piensas acerca de la visión de computadoras se ha implementado más en los momentos con la pandemia? Ah, sí, últimamente se está usando mucho en las aplicaciones, aplicaciones biomédicas, ¿no? Ese es un ramo muy interesante. Hay ya ciertas arquitecturas de red específicas para detectar ciertas anomalías y también anomalías en imágenes, ¿no? Pero pues lo difícil es conseguir la información, ¿no? Conseguir el dataset de todos, por ejemplo, los rayos X que se consiguieron para hacer las pruebas con el COVID-19. Y las implicaciones éticas de qué pasa si se equivoca o cuánto asistimos a la máquina, etcétera, etcétera. ¿Qué otros lenguajes se pueden utilizar para Deep Learning? Pues C++, JavaScript, Python es el más sencillo, por eso es el que lo usamos. Depende con qué quieras tener compatibilidad, si es compatible con algún equipo robótico o con algún, no sé si sea más, todo en app o así, puedes usar, pues casi cualquier lenguaje que puedas implementar pues las funciones que nosotros ya dijimos, ¿no? Que creo que son casi todos. ¿Son las redes bayesianas un tipo de red neuronal? Más bien en el compilador, ahí es donde nosotros podemos meter funciones de error distintas bayesianas. Redes bayesianas no las he checado específicamente, pero yo creo que parecen que sí. Ya ves que las redes neuronales parecen como árboles de decisión, entonces yo creo que sí, las redes bayesianas sí son un tipo de red neuronal. Podemos utilizar la norma L2 como criterio de paro para nuestro gradiente descendiente. Podemos usar la norma que nosotros queramos. Ahí no vimos normas L1, L2, etcétera, etcétera, pero básicamente son cómo se está midiendo la diferencia, ¿no? La función que queremos y la función que estamos obteniendo de output. ¿Cuáles son las matemáticas que más se usan para trabajar con redes neuronales? Hay, pues,
depende si eres desarrollador o si quieres hacer investigación. Ahí creo que las matemáticas más comunes son las de geometría computacional, creo que son proposiciones lógicas. No he visto mucho de eso. Hay más mensajes. Ya. Ya es todo. Bueno, pues. Excelente, Israel. Pues Okay. muchas gracias por participar en esta sesión y a todos por asistir a esta sesión también. Los invitamos a seguir participando en las próximas sesiones. El día de mañana tendremos una sesión impartida por un Microsoft Student Partner de Colombia sobre Azure Cognitive Services y el lado humano de las aplicaciones inteligentes. También en las próximas sesiones tendremos más temas de inteligencia artificial, machine learning, entre otros. No se olviden de compartir sus experiencias de las sesiones con los hashtags que estamos compartiendo en los comentarios. Y bueno, los esperamos en las próximas sesiones. Ok, pues muchas gracias. A ti, Israel.